y trasladarlas a lugares concretos, agrupándolas en un orden cuya finalidad ignoramos. Son representaciones del Sol, de la Luna y de las principales constelaciones. Eso dicen algunos arqueólogos. Pero ello significa que esa cultura americana sabía lo que el resto ignoraba, que los cuerpos celestes son esferas. Lo sabían 15 siglos antes de que Colón tratara de convencer a sus contemporáneos de que la Tierra es esférica. Sus diferentes tamaños no señalarían otra cosa que la aparente diferencia entre las dimensiones de los astros. Las esferas celestes serían, pues, la representación a escala de las estrellas, auténticos mapas astronómicos. Algo en lo que ya reparó Luttrop, el arqueólogo de la Universidad de Harvard, que más profundamente estudió el tema cuando aún muchas de las esferas permanecían en su sitio. Pero era solo esa su función. Solo son el testimonio en piedra de un pueblo obsesionado por la astronomía. Y Barzap, el estoniano que ha hecho de las esferas el principal motivo de su existencia, ha descubierto algo más. Algo que obliga a cambiar el concepto que tenemos del pasado americano. Lo que he descubierto es que en conjunto, como se encuentran ellas, por lo general 6-7 bolas, conforman una configuración triangular. Y esa triangulación nos da una serie de direcciones, ejes entre las bolas, que si la asociamos con una estrella que en cierta fecha se alinea entre dos esferas, obtenemos una dirección naval. Quiere decir que todos estos cientos, seguramente, o quizás millares en su momento, de bolas, de esferas, están marcando direcciones, y además direcciones que tienen mucho que ver con el mar, con la navegación. Sí, sí, absolutamente. Esta región es marítima, para decir, estamos a 10 kilómetros del mar, Océano Pacífico, en un lugar que es esencialmente uno de los deltas, si no el delta más grande que hay en la costa pacífica. Hay dos ríos grandes y se puede atracar y entrar con naves de la época precolombina. Pero, digamos, las direcciones importantes que he encontrado y estudiado entre las esferas que estaban en sitio son direcciones que nos llevan a, por ejemplo, destinos muy, muy importantes navales, y estoy muy complacido de haberlo entendido así, porque, por ejemplo, un conjunto nos indica que ellos están muy interesados en cruzar el Pacífico. Ese conjunto nos da desde aquí para el Mar Sur una dirección de 19 grados suroeste, que si la seguimos en línea recta, nos lleva directamente a la isla de Cocos, Galápagos y Pascua, con una estrella como guía de navegación. Pero vamos a ver, si esta cultura es anterior a la llegada de los españoles, anterior a la conquista, me está hablando de navegación a través del Pacífico. Esto significa que ya conocían, habían navegado a lugares como Pascua, por ejemplo, y eran navegantes y conocían ese océano, y probablemente el Atlántico también. Sí, sí. Yo he encontrado direcciones navales en estos grupos de esferas que me indican que ellos conocían la costa de Europa, la entrada al Mediterráneo, Egipto, especialmente Inglaterra, en la costa de Europa. Ellos navegaban por la costa este de Norteamérica con la corriente del Golfo y daban vuelta con esa corriente, y probablemente la primera parada al otro lado del océano era por Inglaterra, ¿no? Estas esferas, otro misterio, eran situadas aquí en Costa Rica, en toda esta zona del sur, en determinados lugares para conseguir unas determinadas direcciones, unas alineaciones que servían para navegar. Correcto. Digamos, no estamos muy lejos de lo que es un punto estratégico en el mundo hoy, como es el Canal de Panamá. Y lo que yo considero que Costa Rica era antiguamente el pasaje entre los dos océanos, porque es una tierra mucho más sana que los pantanos de Panamá y el calor de Panamá. Antes no existía el canal, mientras que en Costa Rica existe un canal natural, que es el río San Juan, lago Nicaragua, y navegando ese complejo, ese sistema, uno se encuentra solo con 7 kilómetros de tierra entre los dos océanos. Y creo que ese fue, digamos, uno de los pasajes que Cristóbal Colón justamente buscaba o tenía alguna información. Pero los indios, además de eso, usaban
digamos, caminos por tierra, que les lleva aproximadamente 4 o 5 días de ir a pie de un lado al otro. Ibar, ¿qué clase de navegantes eran? ¿Cómo se movían por la mar? Según mis investigaciones y algunos reportajes, ellos usaban balsas, básicamente. Balsas con quillas, 3 adelante, por lo general de unos 3 metros cada uno y 3 atrás. Y entonces, subiendo o bajando estas quillas, ellos podían maniobrar la barca. Si no había viento, usaban corrientes marinas para desplazarse, y si no, ambos, velas, también velas cuadradas. Pizarro se encontró con esas naves navegando hacia aquí desde Perú, contra viento, contra corriente. Cuando te refieres a quillas, ¿te refieres a velas submarinas? Sí, básicamente son esas. Es decir, velas que se utilizan bajo el agua y se utilizan con las corrientes. Con las corrientes, correcto. Creo que se ha hecho también una experiencia muy interesante con un avión respecto a las alineaciones, a lo que marcan las esferas. Sí, era necesario comprobar científicamente con un buen equipo estas direcciones, entonces yo le di estos datos a un amigo piloto y él los introdujo a la computadora que usa geometría de arcos, y el avión pudo llegar desde aquí con el ángulo de despegue a 60 kilómetros de desviación de la isla de Pascua, y sobrevoló Isla Cocos, Galápagos, y llegó a 30, 40, 50 kilómetros de desvío, pero eso quiere decir que el navegante podía ver literalmente la isla a la vista. Es decir, la información que están proporcionando las esferas en sus alineaciones fue suministrada a una computadora de un avión, y con esa información de hace miles de años, ese reactor pudo llegar con un error de 60 kilómetros máximo a la isla de Pascua. Sí. Desde aquí, 7.600 kilómetros de distancia de aquí, si no me equivoco. Es una hipótesis fundamentada y desestabilizadora. Porque según ella, el océano, ese océano que bajo el criterio de arqueólogos e historiadores sirvió para aislar a los pueblos del pasado, fue realmente un camino muchas veces surcado. Una vía de comunicación entre las culturas del mundo antiguo. Es probable que fuese así. Y si así fue, esas bolas de piedra desperdigadas por plazas y jardines o sepultadas en la selva constituyen el mudo testimonio de un pueblo de astrónomos y marineros que recorrió medio mundo antes de ser tragado por el tiempo. Bien. Dejamos aquí las esferas de Costa Rica, y con ellas dejamos un misterio más pendiente de explicación. No hay respuesta, al menos por el momento, para la pregunta de quiénes y cuándo las hicieron. Tampoco hay respuesta para el motivo que les llevó a un despilfarro de tan gigantesco esfuerzo para tallar, pulir y trasladar estas esferas. Y tampoco hay respuesta para la técnica que utilizaron, consiguiendo que masas de 16 o 20 toneladas alcancen esta rotunda y perfecta esfericidad. Los arqueólogos más sinceros admiten que no tienen noción del asunto. Algunos investigadores más arriesgados, como Ibar Zap, sugieren teorías probablemente ciertas que obligarían a modificar todo el concepto que tenemos sobre el pasado. Otros relacionan las esferas con el cosmos. ¿Quién sabe? Tal vez la respuesta esté como esas esferas del Cacaotal, hundida, sepultada en el suelo por su propio peso.